buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, 1 de noviembre del año 2023. Feliz mes de la patria, en medio de esta convulsión que sorprende a Panamá en sus 120 años como República Independiente. En materia internacional, tenemos que lo más importante sigue estando en el Medio Oriente. El ejército de Israel informó hoy miércoles que reforzó la seguridad en la zona del Mar Rojo con buques lanzamisiles de la Armada tras haber frustrado varios ataques con misiles y drones por parte del grupo chií yemení de los hutíes en esa área, otros que se suman al grupo Hamas. De acuerdo con la evaluación de la situación y como parte de los esfuerzos defensivos en la zona, buques lanzamisiles de la Armada israelí llegaron ayer a la zona del Mar Rojo, indicó un vocero del ejército israelí. En la madrugada, el portavoz había informado que las fuerzas israelíes interceptaron una amenaza aérea que fue identificada en el área del Mar Rojo al sur de la turística ciudad de Eilat, ubicada en el extremo sur de Israel, junto a Egipto. Por su parte, un grupo de palestinos con doble nacionalidad cruzaron hoy miércoles el paso de Rafah desde Gaza con dirección a Egipto, en paralelo con la entrada al lado palestino de decenas de ambulancias para trasladar a heridos gazatíes a hospitales egipcios, según testigos y medios de comunicación de Egipto. Se desconoce todavía el número exacto o las nacionalidades de las personas a las que Egipto permitió cruzar la frontera y que esperan en el lado palestino desde el inicio del conflicto hace 3 semanas. Los canales de televisión egipcios Extra News y Cairo News confirmaron la salida de Gaza del primer grupo de palestinos de doble nacionalidad y no descartaron que el número de aquellas personas a las que se permita cruzar el paso llegue a 100. En otro tema, China denunció hoy miércoles que 3 barcos japoneses y varias embarcaciones patrulleras entraron ilegalmente en las aguas territoriales en las islas Diaoyu, conocidas como Senkaku en Japón, y cuya soberanía se disputan entre Tokio y Pekín. El portavoz de la Administración de Guardacostas de China, Gang Yu, aseguró que las naves chinas tomaron medidas de control necesarias según la ley, según la agencia oficial Xinhua. Gang reiteró que las islas Diaoyu y sus islotes adyacentes son territorio inherente de China y que los guardacostas chinos harán todo lo necesario para aplicar la ley y salvaguardar la soberanía en las aguas bajo su jurisdicción. Instamos a Japón a que detenga inmediatamente todas las actividades ilegales en esta área y garantice que no vuelvan a ocurrir incidentes similares. Y por último, en Uruguay, más de 2.500 personas se encuentran desplazadas de sus viviendas en el norte y el noreste de Uruguay por las inundaciones que afectan a esa zona del país, según informaron ayer las autoridades. El Sistema Nacional de Emergencias SINAE dijo en un comunicado que 216 personas fueron evacuadas y 2.285 están autoevacuadas en los departamentos de Artigas, Paysandú y Salto. Concretamente en Artigas hay 156 personas desplazadas, 19 evacuadas y 137 autoevacuadas. Y el nivel del río Uruguay continúa ascendiendo. No obstante, aunque en este momento es de 7.92 metros, 38 centímetros menos que el día anterior, aún está por la cuota de seguridad establecida, que es de 6.30 metros. Es decir, consecuencias, mi querida Flor, del cambio climático. Hace unos meses Uruguay estaba atravesando una terrible sequía, hoy está atravesando una situación de emergencia por las inundaciones, por el exceso de lluvia. ¿No? Es como hace un tiempo nos jactábamos de la democracia, hoy cumplimos 120 años. Cuando uno cumple años te dicen que hasta los 120. Si llegamos nosotros, cualquiera de nosotros dos, Flor, yo estoy más cerca a los 120 años, cosa que dificulto, espero no llegar como está llegando Panamá, en medio de una... Chuleña. No, de una crisis que está... Que no habíamos visto hace más de 30 años. Y está hace tiempo, está hiriendo, sobre todo en un supuesto Estado de Derecho democrático, que es el que nos rige desde 1990, pero que ha tenido unas falencias que son evidentes, ¿no? Son evidentes. Hay un manejo
politiquero por parte de nuestra clase política, que yo creo que con contadísimas excepciones a lo largo de estos 32 años, que se pueden contar de si acaso con un dedo de la mano, y con la cosa, o sea, la característica común de que la mayoría de los partidos, o casi todos los partidos que han estado en ejercicio del poder, lo han hecho con las mismas características: politiquería, clientelismo, viendo los intereses del partido y no los intereses nacionales, y esa es la consecuencia de lo que tenemos acá. Por ahí escuché o leí una declaración del señor Richard Morales, candidato a vicepresidente en la nómina de Maribel Gordón por la libre postulación, que decía que la crisis actual demuestra que el modelo está agotado. Yo tengo que coincidir con él en el modelo político, el modelo, la estructura del poder político. Por eso, hace 2 años salimos un grupo de ciudadanos a tratar de recoger las firmas para una constituyente paralela. No tuvimos éxito, es precisamente porque nosotros consideramos que el modelo político, la estructura del poder político está agotada. El modelo económico no, porque el modelo que está agotado, y no solo agotado, sino fracasado, es el que ellos promueven. Y ahí están los fracasos como botón de muestra en la Unión Soviética, en Venezuela, en Cuba, próximamente en Nicaragua. Es decir, ese modelo sí está no solo agotado, sino fracasado. Pero además ese modelo se basa en regímenes autoritarios que violan consistente y sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y yo, por lo menos, no quiero eso para Panamá. Sí. Y los enfrentamientos se siguen recrudeciendo. Ayer, fuera de la Asamblea, en la 5 de mayo, ahí podemos ver las imágenes de anoche. La verdad es que cada día hay más agresividad por parte de los que están manifestándose y por parte de las autoridades. Porque es que se ha normalizado el uso de gas lacrimógeno en este país. La cantidad de gas lacrimógeno que se ha tirado no es normal. Nadie responde por el vencimiento de esos gases lacrimógenos ni por el uso indiscriminado de esa herramienta de alejar a la gente. Yo creo que eso es un tema delicado, creo que no se le ha prestado atención. Las autoridades, a pesar de que tenemos cámaras de seguridad por todos lados, sigue sin dar con los responsables. Eso por el lado de las manifestaciones. En el lado legal del contrato, etcétera, el Procurador de la Nación, Guido, ya se pronunció, ya dio su opinión acerca de la legalidad o no del contrato. Dijo que para él es inconstitucional. Hay que esperar a ver la opinión del Procurador de la Administración, Rigoberto González, que entiendo que va a emitir concepto hoy. Sí. En las 2 primeras demandas ya han sido admitidas, entiendo que 6 adicionales a estas 2. Y hay 19 demandas de inconstitucionalidad. Hasta ayer había 19 demandas de inconstitucionalidad puestas contra el contrato ley o contra la ley 406, que es el contrato ley con Minera Panamá. Así que yo me imagino que la Corte va a terminar acumulando algunas de ellas, las que decida admitir, que versen sobre lo mismo, porque esa es otra, Flor. Haciendo un análisis por encimita, hay que ver, y evidentemente no hay tiempo desde que se han presentado en la semana pasada y todas esas 19 demandas, de leerlas todas, por parte de los que tratamos de analizar el panorama, pero hay que ver sobre qué versan. Aquí tuvimos al doctor Ernesto Cedeño, que nos indicó sobre qué versa su demanda. Entiendo que colocó otra, porque hay una del estudio jurídico Cedeño también, y otra de Ernesto Cedeño, que fue la admitida. Entonces, para ver, porque pueden ser demandas contra determinadas cláusulas, pueden ser demandas contra el contrato integralmente, es decir, y habrá que ver cuáles son acumulables y cuáles no. Y eso puede hacer que se extienda un poquito más el tiempo de decisión. Ahora, con que se falle una, ¿no? Ya es suficiente. Y las otras pierden. Mira, me llamó la atención ayer. ¿Cómo? Devienen en sin objeto. Exacto. Porque ya declarado por una el contrato inconstitucional, ya las otras devienen en sin objeto. Yo no recuerdo la última vez que un secretario de la Corte Suprema de Justicia haya salido a aclarar el procedimiento que deben seguir los magistrados. Lo que pasa es que ocurría cuando tú estabas en pañales. En la década del 90, cuando Carlos Cuestas era secretario general de la Corte. Correcto. Él, de forma muy rutinaria, hablaba acerca de cómo avanzaban los casos.
Cuando él salió como secretario general de la Corte, entraron todos los mudos, porque ahí ya ningún otro secretario de la Corte volvió a hablar. También la Corte entró en un proceso oscuro. Sí. Recuerden que esa es la época en donde entra Moncada Luna, es la época de Ayub Prado, y todos ellos se sentaban sobre los casos. En otros países, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que, aunque hay un presidente de la Corte, esto es un órgano de pares. No es que hay un jefe y cada uno de los magistrados es un subalterno del presidente de la Corte, no, ellos actúan como pares. Y en otros países, muchos magistrados de la Corte salen y dan conferencias de prensa para ponerle presión a otros de sus colegas que en un momento determinado tienen casos calientes e importantes. Eso es muy poco común en Panamá. Por eso es que sí te llamó la atención lo que ayer hizo el secretario. Sí, pero lo que me llamó la atención... Es correcto. Aquí ha hecho carrera el axioma aquel de que los magistrados hablan a través de sus fallos. Exactamente. Y eso está desfasado. Eso está totalmente desfasado. Sí, pero eso, dos cosas hago la observación. Uno, demuestra que pueden explicar las cosas. Claro que sí. Sin tumbar los casos. Claro que eso es lo sí. primero. Y lo segundo que me llamó la atención es que abajo los comentarios, estuve leyendo los comentarios a ese video y la gente como que intransigencia, ¿no? O sea, no me importa ese cuento para otro lado, si lo pasaron en 3 días, quítenlo en 3 días. Sí, lo que te quiero decir es, por supuesto que hay una falta de razón y de sensatez y de sentido común en ese tipo de respuestas, pero son muchas, lo que demuestra nuevamente que ya no se le cree al gobierno. No, espérate, lo que estamos hablando es que es de un órgano del Estado, el órgano judicial. Lamentablemente, que también sucumbe por la falta de credibilidad de siempre y la falta de institucionalidad del país. Eso nos pone en una situación muy delicada porque en este momento, la verdad, no hay nadie, no hay una figura de liderazgo reconocido que pueda de alguna forma u otra sentar a las partes. Claro, y decirle, bueno, la estrategia es esta. Sí. Lo que estamos pidiendo, la parte real es esta, lo posible es esto y lo imposible es esto. Organicémonos y decidamos entonces de ahí no hay qué credibilidad. se sigue. Ayer en un grupo de chat se preguntaban sobre quién puede convocar a que las partes se sienten a conversar para salir adelante. ¿Quién tiene liderazgo? Entonces la pregunta siguiente era, ¿cuáles partes? Porque sí, por un lado está el Estado, ¿verdad? Las instituciones del Estado, pero por otro lado, ¿quiénes están? Organizadamente, solamente yo veo a Suntrax. Los otros es un movimiento orgánico que no tiene cabezas visibles. O sea, Suntrax, maestros, profesores. Sí, por eso. Todos los grupos de gremios, que están agrupados en Frenadeso, con UCI, etcétera, esos sí están organizados. Y tienen sus voceros y sus vocerías autorizadas y bueno, y tienen años de estar en eso. Pero por el otro lado es una cuestión básicamente orgánica, ¿no? Alguien decía que en ese grupo decía, bueno, sí se ha producido lo que se llama el efecto manada, que es gente que sale a hacer lo que está haciendo todo el mundo, pero sin tener claro cuál es el propósito y cuáles son las consecuencias, que eso es muy importante. Entonces yo pensaba y reflexionaba, hombre, en otros tiempos el Comité Ecuménico, por ejemplo, tenía una alta autoridad moral para hacer un, digámoslo así, un escenario válido para sentar a las partes, para no destruir el país, porque es que lo que está en juego aquí es la destrucción del país. Durante la cruzada civilista, los clubes cívicos también llenaron ese rol. O sea, estaban allí casualmente para ser una especie de fiel componedor de las circunstancias. Hoy en día ya no, han sucumbido la iglesia también. Tampoco... Han sucumbido ante esa falta de institucionalidad, ojo, ese es parte del problema que tenemos y que lo hemos estado repitiendo desde los últimos 10 años. Cuando cada estudio de transparencia, por ejemplo, que sale cuando arrancó el gobierno de Ricardo Martinelli, y hay que ser claro en esto, se comenzó un proceso de deterioro sistemático de la institucionalidad de este país. El descrédito de cada uno de los sectores, incluyendo el de los medios de comunicación que todavía hoy lo tenemos hoy en día. Entonces, eso trae como consecuencia lo que estamos viendo ahora. No hay partes autorizadas, no hay partes con credibilidad, porque lo mejor era meter a todo el mundo en una misma bolsa, porque todo el mundo es igual. Por esa razón es que estamos viendo los resultados que estamos viendo del tema de la preferencia electoral y Ricardo Martinelli vuelve y se coloca a la cabeza por ese mismo deterioro que él comenzó y que él provocó. Y del hoy que no él sé se si está aprovecha arrepentido, pero la verdad es que por ahí comenzó todo y ahí hicimos las debidas advertencias y eso provocó que el Estado en ese momento pues mirara a los medios de comunicación social mal y los arrinconara porque también decía en ese momento que ellos eran parte del problema. Y me recuerdo hoy el candidato a la vicepresidencia de la República, la nómina de Ricardo Martinelli,
el señor José Raúl Mulino, sus cuestionamientos directos a la forma en que los medios de comunicación criticaban la situación, por ejemplo, De la ley Boca del Chorizo. Toro, la ley Chorizo, que provocó disturbios, Sí, no, quizás no a la misma dimensión de los actuales, pero por ahí comenzó todo. hombre, Oye, eso se dejó muertos, heridos, lisiados, la ciegos. estigmatización de los medios de comunicación por parte de gobiernos autoritarios o de quienes tienen ideas autoritarias es el común, ¿no? Eso lo hacen, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos con el señor Donald Trump, lo hemos visto en todos los regímenes autoritarios a los que hacía alusión anteriormente, que tratan de desacreditar de izquierda o de derecha a los medios de comunicación, porque la labor de los medios de comunicación es una labor de escrutinio social. Entonces, aquí también ha habido señalamientos contra los medios de comunicación, pero nuestra labor aquí es plantear nuestros análisis, invitar a la mayor cantidad de invitados que estén dispuestos a venir a los medios para analizar un tema, que tengan las posiciones diferentes y que las personas saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, pues habrá medios que tengan su propia agenda y su propia línea editorial. Aquí me pregunta Eso es el alguien derecho de un medio. que si la Defensoría del Pueblo no podría mediar. Bueno, mira, con relación a eso, estamos observando en las redes sociales las denuncias de jóvenes y ciudadanos que están siendo objeto de vejámenes por parte de la policía. Muy común en este tipo de casos. Sí. Esto no es la primera vez que ocurre. Muchas veces no es una orden, sino simple y sencillamente el policía hastiado que comienza a excederse en sus funciones. Aquí estamos recibiendo información de interrogatorios totalmente ilegales. Porque tú agarras a un joven, ¿por qué razón le pones una capucha, lo retienes y lo estás interrogando? ¿Por qué entran entidades como la DICIP, que es inteligencia policial, a estar interrogando a los jóvenes que ni siquiera son líderes? Sus funciones. Ni siquiera es su función. Cuando su función debiese ser, en todo caso, estar viendo la inteligencia de por dónde se están moviendo muchos de los delincuentes que en las áreas periféricas están tomando el control de la ciudad y la policía no hace nada. Lo ves perdiendo el tiempo haciendo interrogatorio de jóvenes que están en la protesta y que son parte de, y como dice Guido, algunos solamente motivados por la ola o el momento. Pero tenemos al licenciado Arturo Treyes, que está defendiendo a muchos de estos jóvenes que llegan a las casas de paz. Licenciado Treyes, buenos días. Aquí en Cuarto Poder dice que la denuncia principal es que están en muchos de los casos la policía abusando de estos jóvenes. ¿Qué información tiene usted que ve estos casos en el día a día, licenciado Treyes? Sí, buenos días a Tenógenes. Yo sí voy a tomarme, buenos días también a los panelistas, Flor y al licenciado Guido. Buenos días. Yo sí voy a tomarme en este momento, no lo hice esta mañana en el noticiero, y específicamente el tema del interrogatorio. Al grupo de los 7 estudiantes detenidos el día martes, cuando estaba iniciando las protestas, los interrogaron y las preguntas fueron específicas. Y yo no guardo ningún tipo de relación, ni lo conozco, ni jamás lo he visto, pero lo voy a anunciar públicamente. Las 2 preguntas fueron: ¿ustedes pertenecen al grupo del diputado Juan Diego Vázquez o ustedes pertenecen al grupo de la Universidad de Iliana Corea? Esas fueron las 2 preguntas específicas a los estudiantes de la Universidad de Panamá. Esto es preocupante. Ellos no identificaron a los miembros de la DNIP, que es la DIJ, estaban encapuchados, cuánto le están pagando, quiénes los están financiando. Y esto preocupa porque al final el temor nuestro, la Universidad de Panamá mantiene un tema con la estudiante Iliana Corea en el hecho de, como ya fue identificada por ellos, en un tema ya de seguridad, porque no queremos que vayan a judicializar a una persona por este tipo de señalamiento, y apenas era el segundo día de protesta. Ese es uno de los interrogatorios que se están dando en la sede de Ancón. Cuando llegan a la Casa de Paz, ellos no llevan elementos probatorios para poder acusar a los estudiantes. Ellos solamente hablan de alteración del orden público, de que utilizaron algunos recursos para poder romper vidrios y todas estas cosas, pero no enseñan esos elementos probatorios. Los estudiantes sanamente manifiestan que sí estaban en la protesta haciendo uso de ese derecho, pero
el juez de paz de el área de Bella Vista, y me acaban de informar igual que el de San Francisco, están manteniendo una política de no dejar entrar a sus abogados, no dejar hablar a las personas que son detenidas, e inmediatamente van con sanciones de $50 a cada uno, y no le están dando la constancia de las sanciones a las personas cuando pagan las mismas. Esto es preocupante porque están actuando violando todo el debido proceso administrativo por parte de las casas de paz, y es preocupante por parte de la DIJ en este tipo de interrogatorio. Licenciado Treyes, ayer y todos estos días ha estado esta joven que veíamos hace un rato en pantalla haciendo denuncias sobre también tocamientos, que llama ella, que les hacen a las damas cuando están aprendidas o retenidas. Yo le voy a pasar vía WhatsApp a Tenógenes los hechos que se dieron en la 5 de mayo con una estudiante de 19 años de la Universidad de Panamá, cuando fue detenida, y no la detuvo en el momento de ser detenida fueron por varones. En ningún momento la entregaron a unidades femeninas, y desde el momento de su detención hasta llegar a la zona policial fue por varones, y van a ver la fotografía donde son sus partes tocadas en el momento en que la están aprendiendo hasta llevarla hasta la zona policial. No es falso, es cierto. Esas son situaciones que nosotros denunciamos en el momento, en las audiencias en la Casa de Paz. El hecho también de que no nos dejan ver y conversar con ellos en la zona policial. Eso es un derecho que ellos tienen. Yo me identifico como abogado de la universidad, presento mi idoneidad y presento mi carnet de la Universidad de Panamá. Y ni así nos dejan ver. El comisionado de la 8ª zona, cuando llegué en la noche y me presenté como abogado de la universidad, su respuesta fue universidad, si eso está cerrado. Esa fue su respuesta. No, imagínate. Hay un desconocimiento total de Eso las es normas peligroso. del Estado de Derecho. Eso es peligroso. Y bueno, estábamos hablando antes de que entrara el licenciado Treyes de la participación que debería tener la Defensoría del Pueblo aquí. El rol de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría ha estado participando como observadora de las manifestaciones. Con respecto a la Defensoría del Pueblo, y muy respetuosamente conversé con el defensor en la 5 de mayo antes de ayer, cuando detuvieron a una docente de la SOPROF, y la coordinación que hay con la Defensoría de Estudiantes de la Universidad de Panamá, pero a diferencia es que la Defensoría de Estudiantes de la Universidad de Panamá estamos 24/7 en las calles. La Defensoría del Pueblo llega a las 8 de la mañana a la Casa de Paz, entra a la audiencia, toman nota, no tienen abogados que están dando ese servicio tampoco, y cuando se terminan las audiencias se retiran, participan de la manifestación, pero cuando se dan ya los incidentes represivos no están presentes la Defensoría del Pueblo. Anoche yo envié videos en las redes sociales, eran las 11:45 de la noche y estaba la represión fuerte en la Universidad de Panamá, más de 250 personas adentro de la Universidad de Panamá, y no había personal de la Defensoría del Pueblo. Tuvimos que movilizar funcionarios de la Universidad de Panamá de que ya estaban en sus casas para poder negociar con la unidad de la policía y decirle que ya basta hasta cuándo la situación, que ni siquiera había contestación por parte de los estudiantes de la universidad y de los que estaban participando en el momento en esa represión. Pero Ya usted dijo, había... licenciado, que usted habló con el defensor del pueblo, le habló sobre la ausencia de funcionarios de la Defensoría. Le dije al defensor del pueblo que estábamos a la disposición en todo momento con respecto a lo que se estaba dando en horas de la noche y en la mañana, y le dije, solamente estoy viendo a sus funcionarios en las mañanas. En la noche no está la Defensoría del Pueblo, no está en las calles. ¿Y qué le contestó? Nada, sí, estamos coordinando, eso fue todo. Bueno, es parecido a lo que te contestó en el knockout. Gracias, licenciado Treyes. Evidentemente, pues hay un tema allí y creo que es responsabilidad de las autoridades informar acerca de eso, ya que vemos a muchos policías en la ciudad. Sin embargo, no vemos a policías en la Interamericana. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Pacora, donde ahora mismo
hay dirigentes que no dejan pasar los camiones que deben llevar combustible para abastecer la planta termoeléctrica allá en Darién. 8.000 personas están sin electricidad porque no ha llegado el combustible. Está en el tranque. No, Estamos y viendo entonces tranque en Chiriquí, estamos viendo tranque en cerrando con un Santiago. alambre, estábamos viendo ahorita. Allá en Colón. Entonces no vemos a la policía efectiva en esos puntos. Sin embargo, acá donde se trata de estudiantes, ahora vemos hasta interrogatorio. Entonces son las cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y no vemos tampoco ni a la policía dando declaraciones e informando acerca de si es cierto o es falso lo que están denunciando los estudiantes. No vemos al Ministerio Público tampoco haciendo su trabajo. No vemos a la Defensoría del Pueblo. Entonces van a para lo que le conviene a las autoridades sí sacan las cámaras de seguridad. Sí, exactamente, pero cuando no le conviene no las sacan. Sí. Y aquí estamos presenciando otro tipo de protesta que se está dando en este momento allá en Obarrio. Ahora, ¿estás ahorita? Sí, ahora mismo. Ya es un desfile orgánico, que es lo que yo dije que venía. Son los desfiles orgánicos Sí, para aquí no habrá fiestas patrias oficiales, pero va a haber la gente va a sacar orgánico. sus tambores, van a sacar su bandera. Bueno, esa es una manera, van a manifestarse. esa es una manera cívica, claro, y civilizada y patriótica de protestar, porque fíjense que no están cerrando ninguna calle. ¿Ves? Me preocupa, insisto, me preocupan esos interrogatorios de que si tú eres No, de sí, un eso bando está del todo otro, al margen. eso es, por favor, hombre. Totalmente al margen de la ley. Totalmente Todo al margen de la ley, porque cualquier detenido, dice la Constitución política, tiene el derecho A de ser contar. representado por un abogado. Así es, con la representación de un abogado y de que se le informe la razón por la que está detenido. Pero aquí no hay nadie rindiendo cuentas ni por los abusos policiales, ni por las bombas lacrimógenas vencidas. Aquí no hay nadie rindiendo cuentas de nada. Esto es una anarquía absoluta. Entonces después el gobierno habla de que da miedo un golpe de Estado. Exacto. Yo realmente no entiendo. El defensor del pueblo, o la defensoría del pueblo más bien, yo espero que estén documentando todo esto para presentar una queja formal, porque esa es la labor que tiene que hacer la defensoría del pueblo, no nada más observar. No, sino y hay que observar. aclarar, no todos los casos, normalmente la mayoría de este tipo de protestas los trata la justicia de paz. Los trata, o sea, que es realmente al final un ente político. ¿Por qué? Porque si no se trata de una mayor cuantía, como dicen en el Ministerio Público, no los trata el Ministerio Público, a menos pues que haya lesiones, al menos que haya un herido. También imágenes que tenemos ahora mismo, también de cierre en el área de Loma Cobá, no sé si nuestro productor nos confirma si las imágenes son de ahora. No, estas imágenes no son de ahora, estas imágenes son de archivo, no son de este momento. Estas son imágenes de archivo. Pero bueno, regresando a lo que ha ocurrido, sí, importante que en este momento se tome en cuenta a las denuncias que están presentando los jóvenes y que las autoridades hagan uso de la responsabilidad civil que se tiene para que esto no se salga de control. Nadie quiere que haya víctimas producto de los enfrentamientos. Hasta ahora no se ha dado, pero si siguen en esta actitud, lo más probable es que ocurran porque víctimas fatales, claro. Porque si ha habido lesiones, por ejemplo, el fotógrafo que sufrió la pérdida de la vida. Claro que sí. Mira, aquí el mismo comunicado de Sal de las Redes, además de pedirle al legislativo que la ley de moratoria presentada por el Ejecutivo sea modificada e incluya los términos que propuso el CIAM en el proyecto de ley 090, además de pedirle al judicial que falle sobre las acciones de inconstitucionalidad, también está pidiendo al Ejecutivo que cese con la cruel represión policial hacia los manifestantes en todo el territorio nacional. Son 3 peticiones que hace el movimiento Sal de las Redes específicamente. Así que, bueno, intentamos también las repercusiones de estos ya 10 días de manifestaciones. En breve estaremos conversando con Fede Cámaras, también el impacto que esto está teniendo sobre la economía del país. 10 días de protestas. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a ver ahora las repercusiones de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Sí hay que analizar, aquí me están escribiendo varias personas, hay que separar las cosas. La policía, los que son responsables ahora mismo del orden público, están olvidándose de la parte preventiva y policial de la ciudad. Se están concentrando solamente en la parte represiva, pero ¿qué pasa con los sectores periféricos de estos mismos barrios donde hay ahora mismo protestas? Los delincuentes están haciendo de las suyas. En muchos barrios, los delincuentes, y hablo de barrios cercanos al centro de la ciudad, próximos donde se está dando la protesta, como el área del Cangrejo, por ejemplo, los delincuentes haciendo de las suyas. Los delincuentes tomándose barrios enteros que no dejan entrar ni salir a la gente y tienen que pagar peaje. ¿Y dónde está la policía?
Sí, lo que pasa es que la policía está en vía España. Entonces, Pero- es el momento de elaborar una estrategia que definitivamente tenga que tener Claro, varios frentes. Pero es que la policía que está en Vía España Sí. o que está en la universidad es el control de multitudes, Sí, la pero unidad de parece que control meten, de que meten multitudes. a todos los policías en el control de multitudes y se olvidan de la parte policial. Bueno, Eso es lo que está ocurriendo, Guido. Me comentaban Y que la prueba está en el, si no ya hubiesen liberado hace rato la Interamericana. La Interamericana está cerrada como en 4 puntos, incluyendo el cierre en Pacora, que ese nadie lo para. no, y además está el ¿Ves? corredor norte cerrado hacia la 24. Así es. Y aquí está Carlos Pití, esta mañana, casualmente, de estos sectores productivos, que nos habla acerca de este tema, porque vemos áreas en donde se hace imperante un corredor humanitario, que alguien dialogue, pero esta mañana entrevistaba a Alicia Jiménez y ella me decía que a esta altura, después de 10 días de protesta, nadie lleva el liderazgo de poder sumar por lo menos a las partes y permitir el transporte de productos. Esto está provocando un desabastecimiento en la capital, y qué decir de Chiriquí, que ahora mismo está en una situación muy crítica. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, muy buenos días. Nosotros los productores agropecuarios que estamos aglutinados en lo que es el Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de los Productos Agropecuarios, entiéndase productos del mar, la producción de maderas, los maderables, la agricultura y lo pecuario, todos juntos nos hemos estado reuniendo porque ya no se trata de que la ciudad esté en desabastecimiento o el interior, porque ya está todo el país desabastecido. Ya estamos en el proceso de destrucción del sistema de producción de alimentos del país, que eso es mucho peor. Esta mañana me reportaban en la provincia de Chiriquí, en la frontera, hay contenedores de minerales básicos, de calcita, que son elementos nutricionales que se utilizan en la alimentación de los animales. Ya no hay esos productos en las plantas, ya lo que viene es la destrucción de toda la comida que está en granja para los meses de noviembre y diciembre. Lo que significa también la quiebra del sector agropecuario. Un sector que durante la pandemia no dejó de trabajar, que demostró que podía alimentar el país y ahora por un problema que escapa al sector agropecuario, pero que todo el mundo lo entiende, y yo creo que el pueblo ya habló en las calles, estamos en una total falta de respeto a la ley. Ya no se trata de si estoy o no a favor de la minería, sino que tenemos un país totalmente fallido. Y eso es lo que más nos preocupa. Esta mañana me llamaban de las tierras altas, donde ya con machete en mano, con arpones, con flechas, le impiden incluso a las personas caminar libremente. Y yo creo que si hace un año atrás, en julio, nosotros reclamábamos nuestros derechos como ciudadanos panameños de circular libremente, hoy también lo tenemos que hacer. Hicimos un llamado de atención hace 2 días para que abrieran las carreteras, que tengan un poquito de humanidad con los enfermos, con los medicamentos que no llegan a los hospitales, pero parece que caen en oídos sordos. Yo creo que ya es hora de los que están liderizando estos movimientos. Y ¿Quiénes son esos? Y debo diferenciar de esa juventud que nos hace sentir orgullosos en los movimientos que se dan en las tardes sin afectar al país, de estos otros grupos con intenciones manifiestas de cambiar la forma o la política o el sistema económico del país. Son 2 cosas diferentes esos otros grupos. Por ejemplo, me señalan esta mañana desde Chiriquí que los que están cerrando con machete en mano están dirigidos por la Asociación de Profesores, que no tiene nada que hacer en Tierra Alta. Así es. Están dirigidos por la sociedad. Nosotros sabemos de movimientos de gente que se mete a las tierras ajenas, cuyos abogados son los del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Entonces aquí hay un movimiento por debajo que viene poco a poco creando inestabilidad en el Y que país, también afectó al país en julio pasado. que lo afectó Que en también julio tiene pasado, intereses políticos con y financiado otros por intereses intereses políticos, claro. que están utilizando esta situación de la minería para sacar provecho político. Yo creo que el 5 de mayo mucha gente se va a llevar una sorpresa. Muchos políticos que están en este momento en las redes desinformando, queriendo obtener algún beneficio, se van a llevar una sorpresa el 5 de mayo. Le pedimos a la comunidad, con mucho respeto, somos
partícipes de este enojo que tenemos por el tema de la minería, pero no podemos destruir el país. Ya se habló de una fecha para un referéndum, lo cual también nos preocupa porque ese referéndum, hasta donde yo he podido entender, y no soy abogado, no puede parar la ley. Eso tiene que ser por la vía de la Corte Suprema. Y hay mucha gente desinformando y llamamos a aquellas personas que realmente tienen conocimiento en el tema legal para que ilustren a la ciudadanía y podamos tomar las mejores decisiones. Ha habido digamos que se está sintiendo un clamor de varias organizaciones, no solo los productores, que efectivamente el día 30 emitieron un comunicado conjunto, sino también la Cruz Roja, varios clubes cívicos, la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales creo que se va a pronunciar hoy, pidiendo el corredor humanitario para evitar que la misma población más vulnerable, porque esos son los más afectados, yo lo he dicho aquí, o sea, cuando tú no tienes comida, aunque tengas los centavitos para comprarla, o sea, no puedes alimentarte. Cuando los distribuidores de alimentos no tienen cómo llevar los alimentos, ya sea porque no hay combustible en sus provincias o porque las carreteras están cerradas, pues ahí se está generando una afectación a personas que no tienen nada que ver con el tema de la mina, ni con la decisión que se tomó de aprobar a la velocidad del rayo el contrato minero. Se está afectando a las personas, reitero, a las personas más vulnerables de la población, que son los que más se afectan. Nos afectamos todos, evidentemente, de alguna u otra manera, pero los que más inmediatamente sufren las consecuencias son los más vulnerables. Entonces eso a mí me parece que hay que hacer un llamado a la conciencia patriótica, porque es que no se vale todo tampoco, ¿no? No se vale todo. Hemos visto las escenas, aquí por ejemplo, de 4 estudiantes, pues no eran más, con un cable cerrando el acceso a la ciudad de Colón. Eso fue en Colón ahorita. A la ciudad de Colón, ¿qué es eso? O sea, eso, ¿ustedes creen, señores estudiantes, que eso los enaltece en el mes que comienza el mes de la patria? ¿Realmente? Yo pienso que no. Definitivamente yo pienso no. que no. Mira, anoche me llegó un comunicado del Congreso General de la Comarca Noble Buclé. Interesante. Estoy tratando de verificar que sea cierto, viene con sello, viene con firma, pero ellos dicen, sin embargo, dadas las consecuencias económicas y sociales que se derivan de estos cierres, lo cual afectan gravemente a nuestro pueblo, dado que su seguridad alimentaria, educación y salud se han visto comprometidas, por lo que con mucha responsabilidad hacemos un llamado a la cordura y exhortamos a las partes involucradas en el conflicto a deponer sus intereses y colocar por encima los intereses colectivos. ¿De quién es? Este es El Congreso General Noble Buclé. Congreso General. Muy sensato, me parece. Muy sensato, muy centrado. La pregunta es, ¿alguien les hace caso? No, si no le hacen Porque caso a toda nadie. la carretera desde Santiago de Veragua hasta Tierras Altas y la frontera ¿Está cerrado? son estas comunidades las que están cerrando, con machete en mano. Pacora. ¿Y qué están Pacora. esperando? Que el productor, viendo todo su patrimonio en riesgo, se quede con las manos cruzadas, o la policía está esperando que haya confrontación entre panameños. Yo espero que esa no sea la estrategia. Yo espero que no, pero Pero es lo que parecía. es lo que parece va a venir. Por eso hay como 2 estrategias andando. Me están informando acá de la Defensoría del Pueblo que a las 2 de la tarde van a tener una conferencia de prensa para hablar acerca de las consecuencias de las detenciones que se han dado y las denuncias De abusos. de abuso policial que se están dando. Pero bueno, Está muy delicado. estamos ante una situación inédita, realmente. O sea, el cierre de 10 días ininterrumpido. sí Estamos viendo está estas provocando. imágenes Esto de... es del área de Pacora, tengo entendido, pero eso fue ayer, eso no es de hoy. Pero hoy Pacora sigue igual, no es que ha variado mucho. Ya les decía más temprano que la gente de ENSA, por ejemplo, está haciendo el llamado a la altura de Pacora para que se abra ese corredor humanitario, ya que el camión de combustible que se dirige a la planta generadora de Santa Fe en Darién no ha podido llegar a la planta. Son 8.000 personas que no tienen electricidad en este momento, se están afectando a residentes, centros de atención médica
y no dejan pasar ahí en el área de Pacora, que es lo que está diciendo. La pregunta es quién tiene en el este momento, liderazgo Carlos. para sentar a las partes, como hablábamos hace un rato. Porque es que alguien tiene que mediar en esto. Sí. No sé, Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Habrá alguien que pueda mediar en esta situación? Pues Esa por lo es la- visto lo del corredor humanitario, que desde hace 5 días se estaba diciendo, todavía no se ha implementado. El corredor humanitario es un fracaso. Nosotros lo hemos estado pidiendo de la manera más respetuosa, pero es un total fracaso porque no hay quien liderice. De hecho, me informan que en estos grupos de 15, 16 personas, cada 8 horas o 12 horas cambian al que está dirigiendo el cierre. O sea, ni siquiera puedes conversar con algún grupo de esos porque a las 8 horas te cambian a las personas. Entonces, sí hay alguien detrás de todo esto manipulando a estos grupos que están cerrando las calles. Y repito, no estoy hablando de estos movimientos naturales que se están dando en la ciudad a las 4 de la tarde, que permiten que el país funcione y sin embargo, aún así de manera cívica, salen a exponer sus ideas contra la minería. Yo creo que la minería ya está dictaminada por la población. El referéndum será para el futuro de las minerías, pero en esta en particular el pueblo no la quiere ya. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la legislativa? Es la pregunta que todos nos hacemos. Debemos poner los esfuerzos en la Corte Suprema de Justicia. Por ahí hay un post circulando de que iban a cerrar la autopista 24 horas por 5 días seguidos. Sí, por el tema de... y un poco lo que decía era, bueno, si no hay desfile, si todo el mundo está protestando, nadie va para la playa tampoco. Sí, pero es que ojalá fuera solo los de la playa, ¿no? Sí, afecta Hay no mucho solamente más. a la playa, Hombre, afecta a todo el esa es la país, que de principal por vía sí de está comunicación del afectado. país. Oye, Panamá Oeste es una provincia dormitorio. Exacto. La mayoría de esa gente trabaja en la ciudad de Panamá o en el área metropolitana, conformada por el centro de la ciudad de Panamá. Algunos trabajan en Colón, inclusive. Entonces no pueden llegar a sus trabajos. Entonces, ¿quién se ve afectado? Entonces tú ves Al final, varios como siempre mensajes. hemos dicho, pueblo contra pueblo. Claro, y ves varios mensajes y varias gente trabajando en eso, lo que sí es cierto. Porque hay varios sectores interesados. Por un lado, sectores políticos que también están metiendo la mano aquí, obviamente. Por otro lado, sectores sindicales que prefieren protestar contra los medios de comunicación, como la gente de Suntra, que ellos prefieren hacer su campaña contra nosotros, pero no contra el fondo del problema, que es el tema minero. Bueno, eso te demuestra que no están por el tema de Exacto. fondo, ellos están por otra cosa. Ellos están buscando otros intereses y les interesa otra Lo que cosa. sí veo en la calle es hay gente que protesta contra la minería per se, otros que protestan contra otros que no saben por qué protestan, otros que Exacto. protestan contra el gobierno. Eso se volvió como... Por eso es que... Hay una confusión tan grande. Muy grande. Muy grande en este instante. Y al final, muchos panameños en el centro que están siendo afectados directa e indirectamente. Y los efectos directos e indirectos de esto los vamos a ver de aquí a que termine el año, porque estábamos en una franca recuperación económica. Y el Totalmente. golpe va a ser muy grande, se los advierto, muy, muy grande. Independientemente ahora de lo que va a pasar con el contrato minero, particularmente las consecuencias económicas que eso pueda tener, súmale a eso los casi 500 millones de dólares que la economía ha perdido en 10 días de protesta, por lo bajito. Y quizá me quedo corto. 60 al día, Y en promedio 60 millones de al día. dólares al día. Bueno, tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder en unos minutos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, este país es especial. Aquí me han mandado el número de teléfono del dirigente Kevin Sánchez. Dice que lo llamen para ver si ¿Dirigente de quién? de allá de Pacora. ¿Pero de quién o qué? No sé, él es el dirigente que está cerrando la vía en Pacora. Pero por lo menos nos estaba escuchando y parece que él le ha pedido a ENSA que se comunique con él para ver si deja pasar el camión y enviar el combustible a la planta de Santa Fe, ahí en Darién, y puedan restablecer el fluido eléctrico a más de 8.000 personas que no tienen luz. Así que espero Dilo que sea en público, posible, ¿no? el número, ¿no? Para que No, bastante gente lo llame. para que todo el mundo lo llame a él, ¿no? Ah. Pero si me lo piden, yo le mando el teléfono porque me los enviaron acá. Ajá. Yo creo que sí es O sea, es increíble, la anarquía, ¿no? total. Que yo También- soy el que estoy cerrando la calle, llámenme si quieren pasar. Y dice que Suntran anda por ahí, dice que en este momento por calle 50 con el letrero nuestro, me están mandando la foto y el video. ¿Sí? Sí. Andan de Porque nuevo, por eso te son- decía. Ellos son los únicos que pueden señalar Sí. a los otros de terroristas, Suntran anda en su mercenarios, etcétera. movimiento. Pero si uno les dice algo, entonces te querellan ante la... Así es. O sea, ellos están en su batalla que es mucha, la del contrato minero, pero también contra los medios de comunicación. Aquí me lo están mandando varios periodistas
de que ya está en la calle el tema así que ahí lo vamos a poner, no hay problema. ¡Qué barbaridad! Yo Pero sí sí. quería resaltar en este comunicado de todos los agricultores del país que dicen, ante el derecho inalienable que tiene la población de adquirir sus alimentos, sus medicamentos y otras necesidades básicas para la vida humana, fundamento legal de la Constitución Nacional y de la política agroalimentaria del país, nos vemos obligados a solicitarle a la población la apertura de las carreteras para poder transportar los elementos básicos para la vida del panameño. Los señores que están cerrando las calles están perjudicando a su propia familia, están perjudicando a sus propios pueblos. Las comunidades más alejadas de la ciudad no tienen ya comida en las tiendas de los chinos, en las abarroterías, y entonces yo pregunto, ¿qué están logrando? Ya está clara la posición del país respecto a la minería. Si el gobierno no lo ha entendido, ese es otro problema, pero no terminemos de destruir a nuestro país, a los sectores productores de alimentos. Por favor, no los terminen de destruir, porque después van a saber lo que es tener la despensa vacía y vienen los periodos de fiesta del país. Hace 2 o 3 semanas se quejaban del costo de la canasta básica. Hoy no veo a ninguno quejarse cuando ya todos los productos que se utilizan para alimentar subieron de precios. No, y también las consecuencias de que esto va a tener, porque si la producción nacional colapsa, el camino va a ser la importación. ¿Y qué es más caro? Afectando a todos los Mira, sectores. para que tengan una idea, si Panamá deja de producir cerdos, tiene que invertir 450 millones de dólares para traer la carne del extranjero para alimentar a los panameños. 450 millones es más de lo que la minería está dando. Entonces no saben el daño que le están haciendo al país. Eso es lo que más nos preocupa, el nivel de poco importa de esto que están dirigiendo las manifestaciones, cuando ya el mensaje fue dado. El mensaje de la minería ya está dado. Permitan que el país se alimente y que no se destruyan los sistemas de producción de alimentos ni los hospitales. Y ahí yo quiero aprovechar para destacar el mensaje que envió el Grupo Sal de las redes, porque me llamó la atención poderosamente la sensatez del mensaje. Ellos le piden a cada uno de los componentes del Estado que hagan su trabajo, pero nunca solicitan la derogatoria de la ley. Dicen, la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de examinar la constitucionalidad o no del contrato ley, ¿no? Al legislativo le piden que aprueben la ley de moratoria minera y al ejecutivo le piden que respete los derechos de quienes protestan en las calles pacíficamente. Entonces, a lo mejor ellos no se meten en el tema del corredor humanitario porque consideran que no les compete, pero destaco que ese es el comunicado más sensato que yo he visto, porque es que yo veo a los que protestan pidiendo derogatoria ya, cierre ya. Cuando les aprueban, entonces le meten un artículo ahí aprobando la derogatoria de la ley, entonces también está mal. Entonces no hay solución que se haya ofrecido que esté bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Destruir el país? ¿Destruir el aparato productivo del país? ¿Es ese el camino sensato? ¿Es a eso a lo que le están apostando algunos de estos grupos que están protestando? No, y tú acabas de aclarar algunos de los grupos, porque no todas las protestas son las mismas. Sí, no, por supuesto. Claro, no todas las protestas son las mismas. Hay diferentes agendas y diferentes intereses. Sin duda. Sin duda. Así que bueno, terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.